De una. Listo, ya estamos. Súper. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los que están acá. En serio, muchas gracias, qué chimba. Pues que hayan 12 personas conectadas para que conversemos sobre, no solo sobre el ejercicio, sino sobre cómo estamos habitando nuestros espacios y sobre cómo estamos habitando estos días que en principio yo creo que, o sea, siempre son unas curvas, ¿no? Entonces la curva es como que todo es extraño, todo es extraño, todo es extraño, todo es extraño, pico de extrañez y luego bajamos y estamos como, pues no sé, a mí me pasa que estamos como en un limbo ya, porque cuando las cosas son cortas uno las vive como intensamente, pero cuando se comienzan a alargar es como, ok, ya ahora nos acostumbramos a esto. No sé, a mí me Ujú, ha pasado eso. de Pero en todo acuerdo. caso, pues bienvenidos, de verdad, muchas gracias por tomarse este ratico para que nosotros, Geraldine y yo, queremos llamarles como cerrar un poquito el ciclo, que fue muy bonito porque no fue con presión, no fue con, marica, tenemos que entregar la tarea, no, sino que fue con, pues, cada quien cuando pueda, trate de hacer ese ejercicio para sí mismo. Entonces eso es muy bacano. Entonces, pues sí, agradecimiento total. Sí, de acuerdo con Lini, muchas gracias por participar. Algo que desde el principio a mí me parece súper valioso es que de un Instagram Live, que fue de donde empezó todo, eh, como que quedamos personas aquí como comprometidas a hacer algo fuera de lo virtual, de habitar ciertas cosas y luego volver acá, como dice Lina, para reunirnos, charlar sobre cómo nos sentimos, sobre cómo lo vivimos y cerrar también de una forma especial esta actividad. Pero muchas gracias a todos los que hicieron el ejercicio, a los que están y a las que están que de pronto no lo hicieron. Ahorita les vamos a explicar brevemente cómo, pues, en qué consistió para que no estén perdidos. Y nada, pues muchas gracias por estar acá. Bueno, pues exacto, para hacer como el contexto, hicimos un ejercicio que era de observación, era un ejercicio de observación interno, de observación externo, de observar nuestras acciones, de observar nuestro cuerpo, cómo se comportaba frente a esas acciones, de observar nuestras emociones y de dejar un registro, que digamos que es donde para Gerald y para mí como artistas y como, no sé, como creadoras, nos parece súper importante que no solo esté como ese ejercicio de percepción y de contemplación, sino dejar un registro formal de las cosas que estamos sintiendo. Entonces ese es básicamente el ejercicio. El ejercicio consistía en, uno, la primera parte era registrar las acciones de un día completo, registrarlas en texto, registrarlas muy escuetamente, si se puede, como de narrar las acciones, para simplemente enfocarnos como un ejercicio de, de, de mindfulness un poco, porque es como mirar qué estamos haciendo. Me levanto, abro los ojos, la ventana, no hay ventana, los pies, no sé. Entonces ese fue como la primera etapa que fue dediquémonos a contar qué hacemos en un día completo y también darnos cuenta si es algo sencillo o si no es tan sencillo como parece, si es algo que estamos concentradas tanto en hacerlo hasta que hay un punto en el que se nos olvida que estamos anotando nuestras acciones y ya, y lo dejamos tirado en la hoja, que a mí me pasó por un tiempo. Pero bueno, esa es la primera parte y la segunda parte del ejercicio era un poco más complejo porque también daba al jugar con la interpretación del ejercicio, que eso nos parece también súper interesante, y es que una vez creadas esas acciones, recibir las acciones de otra persona para interpretarlas en emoción, para interpretarlas en sensación, para interpretarlas en, en tu día a día y saber en qué te pareces y en qué no, y cómo estás habitando la existencia de otra persona a través de tus emociones, o si no se te dio la gana de hacerlo, que también es súper válido, porque aquí la idea era no, marica, hicieron la tarea o no hicieron la tarea, sino de qué manera interpretamos un texto que recibimos, así como de qué manera interpretamos las imágenes que vemos en Instagram todos los días. Era un ejercicio de interpretación. Entonces eso también es bacano aclarar lo que no hay ningún ejercicio mal hecho, de hecho estamos fascinadas con las notas de voz, con las imágenes, textos, o sea, muy bacano, muy bacano. Digamos que también dijimos con Gerald que era chévere
no contaminarnos del todo, no escucharlo todo, ni leerlo todo para también escuchar como que es para, este espacio es para ustedes, sino que aquí, pues ustedes saben que yo hablo mucho, Gerald es más la zen de esta pareja, pero también es para, simplemente para que nos cuenten pues cómo fue la experiencia, pero estamos aquí contextualizando. Entonces, esos son los dos ejercicios. La segunda parte, entonces, era interpretar y a través de esa interpretación registrar en una serie de notas de voz que estábamos sintiendo. Básico, plano. No sé si quieres agregar algo, Gerald. No, básicamente ese era el ejercicio. Lo que decía Lini al final es eso, como que por lo menos yo y creo que ella también, nos rehusamos un poco a escucharlos completos para no sesgar, porque obviamente es increíble y yo le decía, se me erizaba la piel como escuchando cómo a través de las voces ustedes transmiten tanto y lo que estaban, cómo se estaban sintiendo, o sea, aparte, o sea, fuera de decirlo con palabras, la misma voz y la lentitud o lo que sea, era súper poderoso. Y dije, igual quiero escucharlos y escucharlas primero antes de como de cualquier otra cosa, que me Total. parece también muy importante. Y ya, sí, en eso consistió el ejercicio. Voy a hacer un apuntecito chiquito que es fuera de todo, y es que este Zoom no es pago, entonces cuando se cumplan ciertos minutos se va a cortar y les pedimos pues que continúen y nos volvamos a conectar la segunda vez para completar pues la sesión. Entonces, eso. Eso era. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Quién nos quiere contar? O sea, ¿por qué quisieron hacer este ejercicio? Así como la que quiera, el que quiera empezar. Mano, sin pena, sin pena. Estamos aquí una cantidad de gente que siente de más. Uh-huh. Bueno, yo quisiera empezar. Dale, dale, Caro. Pues no, a mí me interesó muchísimo porque pues era como hacer algo distinto en relación a esta pandemia, o sea, uno encerrado, como me pareció muy interesante el ejercicio, como también en esa búsqueda de, a veces uno siente que las rutinas del diario de uno, todo el mundo vive igual, pero pues me parecía interesante el ejercicio en eso rutinario que uno ve como tan real, tan igual todos los días, como tan poco novedoso, qué podría haber de novedoso en lo rutinario del otro. Y pues fue muy interesante precisamente por eso, porque en la rutina del otro hay una cantidad de cosas distintas, diversas, desde cómo empieza a levantarse la persona, qué piensa, los pequeños rituales que tiene en su día a día. Y pues me pareció muy interesante como el ejercicio también en relación a comunicarme con un otro que no conozco, que no tengo ni idea dónde está o cómo es su mundo, y poder apropiar un poco como esa rutina del otro. Me pareció un ejercicio muy interesante en relación a cómo vivir un poquito de eso que el otro tiene, y si realmente las rutinas son tan rutinas y no estamos encapsulados en nuestra rutina pensando que todas son iguales, y no, todas son totalmente distintas, y me pareció muy valioso como vivirlo de alguna manera, no solo pensarlo de que sí, todos tenemos rutinas distintas, sino vivirlo también, o sea, leer esa rutina que me tocó y pensarme cómo vivirla y todo esto, pues fue muy interesante, fue muy, muy chévere el ejercicio por eso, además porque te conecta con alguien que ni idea. Total, De acuerdo. total. Y además lo lindo de no saber ese alguien quién es. Exacto, No, no. solo con lo que ese alguien te entregó, eso también me parece súper potente. Uh-huh. Y lo que dices Sí. como de que uno asume normalmente que los hábitos y las cotidianidades son muy parecidas, o sí, como que uno dice, ay, todo el mundo hace tal cosa, todo el mundo toma café, no sé, pero al final uno lee una específica de otra persona y es como un mundo diferente. Sí, y no, y estar también atento uno en ese primer ejercicio de cómo es su día cotidiano, que yo pensaba, pues sí, uno tiene unas cosas muy de rutina, pero todos los días igual siguen siendo distintos. O sea, como que no todos los días empiezas a trabajar juicioso a la misma hora, no todos los días te levantas con la misma energía. Entonces es como chévere ponerse atención un poco a veces en el día y no dejarlo pasar desapercibido, sino poder registrarlo. También es chévere, ¿no? Porque es otro tipo de conciencia cuando lo registras. De acuerdo. Uh-huh. Qué chimba. Quería Gracias hablar por y tu aporte. decir cómo llegué como a esto. Yo llegué un poquito tarde porque
vi en las historias de Lina como un ejercicio que ella está hablando, una cosa que me pareció súper interesante y yo, ay, esto como que me gusta, como cualquier excusa para escribir o como cualquier excusa que me permita aflorar todos los sentimientos, emociones. O sea, yo me considero una persona muy sensible, pero, y siento que me encanta escribir, pero siento que no soy para nada disciplinada. Entonces, esa idea de poder escribir para alguien me pareció fantástico. Y yo dije, yo no sé en qué me estoy metiendo, pero suena bien interesante, entonces anóteme ahí, apúnteme, que yo le mando el texto. Apúnteme para la rifa. Entonces como que entré en una cosa que yo ni sabía que me estaba metiendo, pero que sabía que no tenía por dónde salir mal y que seguramente iba a ser demasiado interesante y sin duda lo fue. Claro, como eso que decía Carolina, de conectarse con otra persona que no conoces, que no sabes dónde está, que además que vive una cotidianidad muy diferente y que incluso esta cotidianidad puede ser muy distinta a la cotidianidad de hace 6 meses, no estamos en medio de una pandemia o estamos en otro lugar del mundo, bueno, en fin. Entonces creo que sin duda fue un ejercicio muy bello. Yo sí recibí el mail cuando ustedes lo mandaron la primera vez y como el deadline era el jueves, entonces como que después lo cambiaron para el lunes y eso me permitió hacer el ejercicio como en varios días. Entonces yo viví con esa persona varios días, no solamente fue como un día entero, sino que un día lo leí como hasta la mitad, el otro día lo retomaba al mediodía y pensaba como en esa persona y no podía evitar como hacer los contrastes entre lo que yo estaba viviendo y lo que esa persona estaría haciendo en ese momento. Sobre todo porque pues yo en estos momentos estoy muy lejos de Colombia y hay una diferencia horaria, entonces me hace como jugar con esa diferencia horaria y pensar qué está haciendo en estos momentos o se supone que está haciendo tal cosa. Me parece como muy, muy interesante, muy Qué chimba. Gracias. Muy chévere, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo quiero, a ver, yo primero también quisiera contar cómo llegué acá y es que una vez vi un live que hizo Casa Abuela, hablaba con Lina sobre, no sé, no era algo así como una reflexión de qué es lo que estamos viendo en medio de esta cuarentena. Y cuando hice ese live, yo sentí que se me encendió una chispa de querer crear todo, de querer escribir todo, mejor dicho, una sensación que creo que nunca había tenido. Y luego ella llamó a Geraldine en un live y entonces, bueno, empecé a ver los trabajos que ellas tenían y me parecieron como, o sea, nunca había visto algo así y creo que ver esta clase de cosas a uno le activa un sentimiento diferente porque hay cosas que uno nunca ha sentido y hasta este momento, quién sabe cuándo las sentiremos. Entonces, cuando ellas propusieron esto de cotidianidades habitadas, yo dije, qué chévere explorar algo que uno jamás ha sentido y jamás ha hecho. Entonces, cuando empecé a explorar, me di cuenta, pues primero, que tenía muchas cosas que hacer, muchas tareas, y yo quería dedicarle un tiempo muy limpio a esta actividad, pero me di cuenta, pues que no, estoy muy ocupada. Aún así, separé el espacio y bueno, lo interesante primero que yo hice es que a veces no me fijaba en las cosas que hacía. A veces les otorgaba un poco de importancia a unas de ellas, pero no a todas, y todos los días eran un poco diferentes en medio de esta pues de esta cuarentena, de este confinamiento. Al escribirlas, la verdad, yo dije, ay, ojalá esta persona me entienda, no sabía si escribir esto o lo otro, y bueno, cuando recibí la otra persona, me mandaron 2 documentos y yo dije, eran el mismo, pero me pareció súper interesante y yo dije, no, yo lo escribí re mal, la persona no me va a entender porque esta persona que me dio la información eh, lo hice de una manera como quería que viviera el día súper bien. Entonces, primero hice una lista muy sencilla, pero luego le agregó como información muy importante que uno dice, ve qué interesante esta persona. Yo mientras hacía pues todo esto, digamos, una parte que me gustó mucho es que esta persona me dijo que escuchara una canción y yo no sé, yo escuché esa canción y otro chip se me activó como si a pesar de que estamos en confinamiento, de que no podemos salir, de que no, yo estudio artes escénicas y yo dije a pesar de que no puedo ensayar fuera de mi casa, de que no estoy en la ciudad donde estudio, bueno,
va a ser este un día bueno. Y efectivamente ese día para mí fue muy bueno, o sea, yo sentía como esa recarga positiva de esa persona y siempre me iba imaginando a esta persona. Y terminé la tarea el día siguiente, que era como mirarme al espejo. Y bueno, yo creo que todos y todas nos miramos al espejo y a veces decimos como, ay, ve, me salió un barrito, o qué lindo. Pero esa vez, pues, que me vi, fue cuando terminé de hacer ejercicio y vi algo muy importante y es que muchas veces tendemos como inclusive a romantizar nuestros defectos. Entonces, que si tengo estas estrías, no, aún así las debo querer. Efectivamente, debemos querernos tal como somos, pero yo creo que al verse al espejo no solo debes verte como en este momento eres, sino como quisiera ser. Eso no es que, ay, quiero ser súper flaca y que se me vean las costillas, no, sino en ámbito de no quiero que tener mi cuerpo fuerte, quiero verme la próxima vez así en el espejo y trabajar por eso. Y bueno, finalmente también me propuso hacer algo súper interesante que jamás había hecho y esto me hace como también deducir que vive solo o que no vive con su familia y es que en la noche me puso a escuchar una canción en medio de la oscuridad y Ah, uff, te tocó alguien divertidísimo. Me totalmente encanta. divertido. O sea, mejor dicho, quien sea, vea, sea mi amigo, por favor. Y no, fue súper chévere porque escuchar una canción, yo escuché mi canción favorita en la oscuridad y nunca lo había hecho porque de hecho no duermo cerca del celular. Y no sé, el día siguiente amanecí súper bien y creo que esta persona también como me enseña a separar momentos para escuchar un podcast que quería escuchar mucho este del Teatro Petra y no había podido, para aprender algo nuevo, para cocinar algo nuevo, a pesar de que yo no soy la que cocino, pero es súper interesante y creo que es muy interesante activar experiencias que nunca antes hemos tenido, porque de esta manera vamos a ser seres más sensibles, más humanos y vamos a recolectar estas experiencias para poder crear. En este momento, en una clase mía que se llama escenografía, estamos justamente hablando de los espacios y quise basarme un poco en esta actividad para transformar los espacios y me parece en serio súper genial que hayan propuesto esta idea y pues le agradezco mucho a la persona que me regaló la canción y que me regaló todo ese día diferente y a ustedes, Alina y a Gerald, muchas, muchas gracias. No, 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 no. Sí, Lloro, de verdad. lloro. Es estas palabras, o sea, en serio, qué chimba escucharlos. Ay, no, 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 voy a llorar. Espera. No, yo estoy igual. Muchas gracias por tu aporte y por Sí, esa experiencia tan maravillosa. sí, porque como decía ayer al principio, o sea, para nosotros era súper importante, porque primero estábamos saturadas de los lives, después como que vimos el provecho y lo interesante que puede ser un live, o sea, yo consumo Zooms y lives todo el día, porque de verdad sí hay cosas que son como que alimentan. Entonces dijimos, queremos hacer un live, no por hacer un live, no por buscar seguidores, porque en realidad, o sea, somos las menos Instagramers del mundo, sino porque o sea, Gerald es una pedagoga que no se imagina, o sea, esta mujer enseña, esta mujer sabe enseñar muy bien. Entonces queríamos simplemente hacer un ejercicio que no terminara en un live de 59 minutos. Y escuchar estas palabras son, o sea, no solo como que nos da una felicidad a nosotros porque como que, check, lo hicimos bien, sino porque cierra un círculo y nos da, yo creo que, y aquí hablo por las dos, ese impulso para ya entregarles a ustedes también como un resultado que no sabemos todavía cuándo entregárselos, pero entregarles como algo como un registro, nuevamente, un registro formal de todo esto que estamos conversando. Entonces nos parece súper bacano que todo es muy circular, o sea, como que nosotros empezamos el live, ustedes recibieron, pero ahorita ustedes son los que nos están entregando y eso es una cosa preciosa. Pues Sí, sigamos. sí, a mí me Voy a gusta acelerar. como usar la Rápido. palabra, cuando hablas de registro, me gusta usar la palabra memoria y en este caso como una memoria afectiva, porque están involucradas mucho las emociones. Entonces, creo que eso también es lo que estamos haciendo en muchos momentos, tanto en la primera parte del ejercicio en la lista, como en esta segunda parte con los audios, como en lo que les vamos a proponer después y mostrar con Lina Sí. cuando lo construyamos. Pero bueno, Sí, digamos continuamos. que este Zoom es una tercera etapa. Exacto. Entonces, listo. Sigamos. ¿Quién quiere? Carol, dale. Epa, vamos. Em,
Pues mi acercamiento fue como, como que pues bueno, yo las seguía a ambas en Instagram y alguna vez estuve en un conversatorio donde estaba Geraldine Sí, me acuerdo. y sí, y, y me generó curiosidad porque también, digamos que también tengo un tiempo como trabajando sobre este tema del habitar. Entonces, como que esa palabra fue la que me llamó, lo del habitar. Y pues me pareció muy lindo como el tema de relacionar como la poesía con como esta poesía visual, como que me llamó mucho también son como palabras claves que como un imán que lo trae a uno. Ujú. Y eso, y pues la curiosidad, uno que es bien curioso y mira a ver qué puede surgir de eso. Y, y bueno, como que los ejercicios me parecieron súper bonitos porque si bien digamos que no sé, también creo que es lo mismo que han dicho, como que tampoco tengo mucha disciplina para sentarme a escribir y es una cosa que uno hace eventualmente, generalmente es cuando ya está uno como súper cargado y es como, uy, necesito sacar todo esto. Y, ay, qué pena, es que tengo aquí a mi sobrino en una clase, en un examen. Tranquila. Y entonces eso, como que fue como, me distrajo ahorita que hice el gesto. Pero bueno, básicamente fue como eso lo que me llamó. Y haciendo el ejercicio, me pareció algo curioso porque no me había dado cuenta que mucho de lo que hago en el día es como súper automático, aún en medio de esta situación. Entonces, como estoy trabajando, eh, como estoy trabajando pues en línea, bueno, en el computador, perdón, como que ocupo una buena parte del tiempo y trabajando estoy como en eso y de repente como que se me olvida si puedo o no salir y pasa como que siempre pasaba en las pausas que era consciente de, pucha, como de repente empezaba a hablar con alguien, es como, quisiera visitar o sí, porque quisiera ver, ¿no? Y como que este ejercicio me hizo dar cuenta de eso, que gran parte del día es muy automática y algo que procuré hacer como apenas inició todo esto fue, y de hecho lo hago mucho, también de por sí trabajo mucho en casa, entonces procuraba como que la semana fuera de trabajo y el fin de semana de descanso. Y entonces es el fin de semana donde más hacía conciencia de esto, ¿no? El fin de semana que descansaba y era consciente de que no podía salir y donde vivo aquí cuando hace mucho calor es como necesito un río y no poder ir al río en estos momentos es así como una vaina abrumadora. Entonces, pues fue interesante como ver eso. Yo luego sentí que cuando mandé el ejercicio escrito, como que lo hice muy escueto, ¿no? Como que, y creo que también eso habla un poco de de ese sentido, ¿no? Como que tengo una especie de rutina como que me puse como porque sentía que no quería tampoco perder el tiempo. Me pasó como los primeros días, el primer quizá casi mes, como que era eso como de que, bueno, no tengo que ir presencialmente a la oficina o no tengo que salir a campo, entonces puedo editar en cualquier momento, entonces me quedaba como haciendo nada o perdiendo el tiempo en redes o cualquier cosa, entonces como que tuve ese momento de que me dije no me toca hacer mi rutina porque si no luego voy a estar colgada o no voy a dar con las cosas. ¿Sí? Pero entonces en eso hacerme rutina como que se me olvidaba un poco la situación, ¿no? Y lo mismo que creo que nos ha pasado a todos, dejé de ver también un poco noticias, quizás estaba incluso un poco más pendiente de las locales para saber también qué pasaba. Y, y ya en la parte del ejercicio, de recibir el ejercicio de la otra persona,
eso me pareció súper lindo porque me pareció un ejercicio como de mucha empatía. Creo que fue lo que sentí. Se siente cuando alguien, eso, como que decía ahorita mi compañera, como cuando alguien vive solo. eh, y tampoco sentía muy distante la dinámica, ¿no? Entendí que quizá era alguien que daba clases, creo que lo decía, no me acuerdo, sí, me parece que sí, porque también hablaba de calificar, entonces, eh, pues era como ese tiempo que también ocupa de trabajo, pues era el tiempo que yo también ocupo de trabajo, ¿no? Como levantarse, pero fue lindo como que tenía gestos pequeños del día, ¿no? Como que recién se levantaba, se quedó viendo como, no sé, una ventana. Y eso fue curioso en mi caso, como que, pues yo me levanto, la verdad, y es como, o sea, me levanto como de una vez afuera de la cama, o sea, no me quedo en la cama, la verdad. Y esos detallitos pequeños, ¿no? Como el saber que era una persona que tenía hijo y no vivía con el hijo, como que me hacía mucho pensar como en esa persona, ¿no? Como el, cómo será estar lejos y no poder visitar a un hijo. Eran como esos detallitos que me hacían mucho pensar en la otra persona y como que me perdí a ratos porque pues vivo estoy aquí con mi familia casi que entera. Entonces, como que no podía sentir la soledad un poco que transmitía esa persona. Eso me generaba como esa dificultad para sentir el ejercicio completo. Porque es que de repente, no sé, llegan mis sobrinitos y a charlar o jugar, sí, como que todas esas cosas que pasaban me sacaban un poco y no lograba como, sentí que no logré como esa sensación completa de vivir lo de la otra persona porque sentía que era la soledad algo importante, como en ese ejercicio, en ese caso de esa persona, ¿no? Como sentir eso. Y a grandes rasgos creo que esa fue mi experiencia. Wow, qué Gracias. chimba. Hermoso, muchas gracias, Carol. No, ustedes. Sonaron al respecto. O sea, estoy sorprendida. Se los juro. Sí, demasiado. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Juan Pablo? Sí, hola, Hola. gracias a todos, a ustedes. Gracias a Carol, ese era el mío. Me di cuenta ella como por la ventana y todo eso. Y pues fue un ejercicio complejo por muchas cuestiones. Fue divertido, entretenido. Y pues Lina por ahí medio recuerda que llevo meses tratando de hacer algo con ella y siempre sucede algo. O sea, es como que ella publica, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal taller y yo como que todo emocionado, sí, genial, ta, ta, ta. Y cuando llega el día siempre sucede una reunión, algo que no me deja como conectarme y estar pendiente. Eh, Fue complejo porque esta cuarentena pues me asumió muchos espacios, demasiados, entonces yo evitaba, o sea, el trabajo, jornada laboral, termina y si tengo trabajo acumulado, me lo llevo a otros espacios, no sé, o sea, salía del colegio y me llevaba todo eso a un café, a un bar, a algún lado, a una biblioteca o algo y a seguir trabajando allá y llegar a mi casa y que mi casa fuera mi casa. Eh, Porque pues sí me sobrecargo de trabajo, lamentablemente por nuestro bello sistema. Entonces, pongo de contexto, tengo unos 600 estudiantes, más o menos, entonces, de sexto a 11, entonces es una cantidad de trabajo compleja y que afortunadamente, bueno, desafortunadamente, pero afortunadamente me alegra mucho que entre mis compañeros soy el único que tiene como un 90% de cumplimiento de los estudiantes en medio de todo esto, entonces me alegra porque pues me responden, pero pues me angustia porque pues me sobrecarga de mucho trabajo, entonces escribirlo fue como tratar de plasmar eh, ese efecto que ha tenido en mí esta nueva cotidianidad.
y en especial porque pues no me da tiempo de nada. Cuando ingresé y todo el cuento, pues me dije y le había dicho a Lina, no, pues estoy súper contento porque pude bajar el trabajo un poquito, tengo como 2 semanas libres, todo eso, pero pues luego empezaron a llegar correos que secretaría pide tal cosa, que yo no sé qué dice cuántas, y incluso pues me alegré mucho cuando por allá me llegó, me dijo Lina, no, mira, todavía lo puedes mandar, tenés un par de días para que lo envíes, entonces bueno, terminé de escribirlo. Eh, También fue un ejercicio curioso porque pues, así como decía Carol y creo que Pamela por allá, me gusta mucho escribir, pero para mí, y como un ejercicio de catarsis, por así decirlo. Entonces, escribir pensando en que alguien va a leer eso y alguien va a tratar de interpretar eso y uno en clase constantemente hablar sobre la escritura, la interpretación, eh, pues todo ejercicio semántico ahí, pues se me hacía como angustiante, como en ese espacio, bueno, ¿será que esto queda bien? ¿Esto suena bien? ¿Esto se ve bien? Tal y tal cosa. Y lo otro, de la primera parte del taller, fue que nunca, así como Carol, o sea, yo soy muy automático, o sea, me despierto y empiezo como la rutina y empiezo a hacer las cosas y llego a clase, ta. Entonces, por eso trato como de separar los espacios para que no se vuelvan todos los espacios tan rutinarios, tan cerrados. Y, y cuando hacíamos el primer ejercicio, pues me decía, carajo, yo nunca me he sentado a pensar cómo me siento cuando me despierto. O sea, yo me despierto y es complejo. Entonces, eh, ese ejercicio como de tratar de reflejar cómo me sentía, entonces trataba de ser como lo más neutro posible, porque de nuevo uno cada día se siente distinto dependiendo de cómo se acuesta, cómo duerme y todo lo demás. Bueno, Lina no lo sabe, pero pues, bueno, Lina sí sabe que yo sí le he llegado a mencionar varias veces que tengo una fascinación por las ventanas, eh, pero así absurda, no sé, de la niñez. Eh, Quizás porque pues yo crecí en una casa de familia donde vivían, era la misma familia, pero eran 5 núcleos familiares distintos, entonces cada uno vivía como en un cuarto. Entonces era un cuarto donde estaban los papás y los hijos y ahí permanecían casi todo el tiempo. Entonces, pues si me enojaba con el resto de mi familia, pues yo me iba por el cuarto, pero el problema era si me enojaba con mis papás, pues y con mi familia, entonces no tenía dónde irme, entonces siempre estaba que mi cama daba a la ventana, entonces siempre era como algo muy chévere despertarme y la ventana y todo el bullicio y era como decirme, bueno, aquí inició el día. Donde vivo actualmente, eh, pues no hay una ventana así en el cuarto. Ahorita no estoy, Carol, ya pude ver a mi hijo, ya estoy con él. Pero entonces donde vivo usualmente y normalmente, pues no hay ventana. O sea, me toca salir como hacia la sala de estar y todo el cuento. Entonces, el año pasado, creo, le adquirí una de las fotos a Lina, que es la de una ventana, la puse ahí en la cama y no me había dado cuenta, sino hasta el momento en que hice el ejercicio de relatar el día, que había adquirido ese gusto por despertarme y lo primero que me encuentro frente a la cama es la ventana, bueno, la foto de la ventana. Entonces, me hacer que sin darme cuenta había creado ese espacio pequeñito en el que lo sentía como mío. Y es curioso porque ayer hablaba con una terapeuta ocupacional y ella decía la importancia de los espacios que hagan que el hogar se sienta un hogar para uno, independiente de donde sea. Entonces, una foto, un florero, un escritorio, todas esas cosas. Entonces, pues el ejercicio sí fue muy dinámico en hacerme repensar cómo mi cotidianidad tiene una carga emocional que sin yo darme cuenta se la estaba dando. Entonces, el espacio de la cocina, eh, que para mí es muy importante, porque vengo de una familia de cocineras, entonces heredé como ese gusto y ese placer y me relaja, por así decirlo.
Entonces, he encontrado que en medio de esta cuarentena ya de tantos meses que ya perdí la cuenta, eh, que el ejercicio de cocinar, como decía Lina la primera vez, eh, pues a uno como que lo desconecta un poquito de todo, o sea, como que se me olvidan todas las responsabilidades que tengo encima y me concentro en que no se me queme algo. Y ya, y se me reduce, o sea, todo el mundo se me reduce al espacio de la cocina. Y eso es súper súper interesante. Y, y lo que decía en el primer taller, o sea, para mí lo más duro ha sido como, no el hecho de no salir, de que, ay, tenía planes, tenía viajes, pues sí, pero pues hay contingencias que a veces dañan las cosas, sino el que me quitaron la posibilidad de salir en el momento en que yo quisiera. O sea, un miércoles que yo estuviera trabajando y dijera como que, ay, carajo, quiero ir a cine, entonces me voy para cine. De 2x1 en Cine Colombia, o quiero ir a tomarme una cerveza, entonces, pum, me voy a una cervecería. O sea, ya nos quitaron como esa posibilidad de cualquier momento hacer ese ejercicio de irnos a cualquier lado. Entonces, escribirlo, pues me ayudó bastante en, como a tratar de retratar eso. La segunda parte la hice, pero tiempo después me di cuenta que no la envié. O sea, he estado, incluso Geraldine me escribió, creo que fue ayer, y le vine a contestar esta mañana porque he estado con un montón de cosas que de nuevo, o sea, yo estaba todo esperanzado en que, bueno, la cuarentena me va a reducir trabajo, la cuarentena tal cosa, voy a trabajar desde la casa, y no, fue todo lo contrario. Entonces se ha triplicado y cuantriplicado un montón de cosas. Entonces yo decía como que tengo la posibilidad de por fin hacer algo con Lina, hacer un taller, etcétera, etcétera, y luego me encuentro con que en medio de eso tenía que obligarme a sacar un espacio para hacer eso, y también me hizo dar cuenta de, de, de eso tan abrumador que es que digámoslo así, la cuarentena me quitó también como el espacio de mi casa, de tener ese lugar de que yo me desconectaba del trabajo y listo, o sea, haciendo lo que sea, porque a veces uno no hace un carajo en la casa, pero uno es feliz haciendo un carajo en la casa. Pero entonces entrar y trasladar todo ese lugar, mostrarle mi casa o mi espacio a mis estudiantes, porque yo soy muy parco con ellos. eh, a pesar de que ellos nos dicen, por ejemplo, los de Sextico, como que, profe, tú nos quieres, que yo no sé qué, sé cuándo. Yo no quiero a nadie, yo quiero, a duras penas quiero a mi hijo y no más. Y a tener que llegar y decirles, hey, esta es mi casa, esto es lo que pasa en mi casa, este es mi cuarto. Yo no tengo como un lugar de oficina o de trabajo en la casa. O sea, a ese punto yo no tengo ni un escritorio ni nada. Entonces, estar como en la cama o en la sala, en esos espacios, y mostrarlos también es como angustiante, y tener como que no, todo tiene que estar limpio porque de pronto por allá un padre de familia ve algo que no quisiera ver. Entonces, como que tratar de tener también ese espacio que le reservaba a personas muy cercanas, abrírselo a personas que no son tan cercanas y mostrárselo, y casi que tenerlo que tener limpio para los otros. Entonces, son un montón de ambigüedades que lo empiezan a llenar a uno. Entonces, el ejercicio de escribirlas y tratar de transmitirle algo que es muy difícil, eh, pues es curioso. Y la persona a la que tuve que hacer el ejercicio de leer y tratar de transmitir, pues también lo usaba como un escape, y me pareció muy interesante, muy chévere, y era como que ese tratar de ponerme en la piel del otro me obligaba a buscar salirme de lo que yo estaba sintiendo, como que cerrarle la puerta a esa parte y meterme en otro lado y hacer el ejercicio de grabar, que sí lo hice, lo alcancé a hacer y me escuchaba. Entonces yo decía como que bueno, pues tengo la oportunidad de salir de esta cotidianidad o de esta rutinariedad, y encontrarme con algo distinto. Entonces puedo empezar, o sea, tengo la posibilidad de crear nuevos espacios dentro de esta dinámica, y que fue ese taller, y que incluso, pues por ahí tomé un poquitico la raíz de la idea y les puse ese ejercicio a mis estudiantes, y todavía estoy revisándoles ese ejercicio de que ellos escribieran cómo se sentían y se pensaran en eso. Y los compartí entre diversos cursos, no a que se grabaran, pero sí a que lo escribieran. Eh, y,
y sí fue un ejercicio muy chévere porque pues los hizo ver a ellos que su cotidianidad tampoco es como tan compleja en comparación con la de otros o que puede dinamizarse en relación con la de otros. Entonces, gracias por ese ejercicio y gracias por todo eso. Me disculpo por no haber cumplido con la segunda parte, pero sí fue muy nutritivo y una sensación como curiosa escuchar a alguien que leyó lo mío y que entendió el asunto de la soledad, pero no como algo negativo, sino que lo vio como que, bueno, como que es algo positivo. Y se me apagó. Y se le apagó el celular. Ay, no, maravilloso. Qué maravilla de Yo reflexión. quería hablar sobre lo que él dijo. De una, aquí estamos Dale. es para conversar, en serio. Qué Pero yo chimba. quería que él me escuchara. Pues entonces esperemos, yo creo que se va a volver a conectar. Sí. O sea, y tenerlo ahí anotado porque a uno se le olvidan las vainas. Pero bueno, igual creo que es algo que nos concierne a todos en el sentido de, pues, como retomar algunas cosas que dijo Juan Pablo, ¿se llama? Sí. Sí, Unas cosas que dijo Juan Pablo y es como esa diferencia entre escribir para uno y escribir para los demás. Definitivamente no escribimos igual cuando sabemos que vamos a ser leídos y siento que de alguna manera como escucharlos a todos, a Carol, a Valentina, bueno, todos los que han hablado, siento que en algún momento todos nos confrontamos a ese juicio de, ay, lo hice mal, o esta persona lo hizo diferente a como yo lo hice. Entonces siento que de alguna manera como que, marica, si no era como tenía que hacerlo, o, ¿sabes? Como que siento que hubo como de entrada pronto un juicio, aunque al final siento que no había formas buenas o malas de hacer este ejercicio, simplemente cada quien lo hizo de la manera que pudo hacerlo y como cada quien le nació. Y entonces me parecía interesante cuando Juan Pablo decía que él se escuchaba, porque yo no fui capaz de escucharme a mí misma de regreso, o sea, sí, yo yo también lo sabía noté. que si me escuchaba era muy probable que iba a volver a querer hacerlo o escribirlo, porque me pasa mucho cuando también escribo que me releo y siento que tengo que volver a escribir alguna parte o le quiero aumentar o le quiero quitar y bueno, siente como esto. Sí, digamos que Y, aquí también... perdón, dale. y la última que iba a decir era que él hablaba como de las emociones y de cómo se iba sintiendo en ese relato y yo siento que pues que traté lo mejor que pude de ceñirme a la consigna que era acciones. Entonces me veía muy tentada a querer explicar y decir cómo me sentía y cómo estaba. Y como que volvía al ejercicio de decir, no, es que alguien más le va a poner voz a mis emociones. O sea, alguien más va a encarnar esa parte de emocional y esa parte, y por ahora debo como restringirme y contar simplemente lo que hago. O sea, pero es supremamente difícil, creo que es un ejercicio de mucha conciencia de poder disociar estas acciones o estos momentos, esos lugares de emociones y de sentimientos Exacto. y de Y mira pensamientos. que, Entonces, y yo creo muy que interesante. está la reflexión, o sea, también ahí estaba, digamos, pues supuestamente vamos a hacer como reflexiones al final, pero yo creo que también es chévere como conversar las reflexiones a medida que se van dando como estos comentarios, y es que precisamente es eso, es darnos cuenta, no que, o sea, también podemos hacer el ejercicio de marica, separemos las acciones de las emociones, pero es precisamente darnos cuenta que somos los dos, o sea, que de verdad somos seres ambiguos, que de verdad somos seres que tienen una cantidad de facetas y que las vivimos todas al tiempo. Y entonces por eso también la reflexión está en que no está mal darnos cuenta que cuando estamos escribiendo una acción, precisamente es porque también la estamos sintiendo. Y eso es súper importante, eso es súper importante. Y la otra parte es darnos cuenta que siempre hay un sensor en nosotros, siempre hay alguien que que somos nosotros mismos, que nos está impidiendo esa creación, nos está impidiendo ese relato, porque precisamente, como lo dijiste, lo estamos haciendo también para el otro. Cuando, si el ejercicio que les decimos es escriban lo que hacen todos los días en un papel y ya, y guárdenlo, y el ejercicio se acabó. A lo mejor hay un poco más de libertad, o a lo mejor no se hace ni siquiera. Pero como dependemos del otro, también está la reflexión de cuando le entregamos al otro, uno, tenemos la obligación, porque nos obligamos a cumplir, pero porque el otro está esperando algo.
no porque nos queremos cumplir a nosotros mismos también. Y la otra parte es, cuando escribimos pensando en que alguien más nos va a leer, empieza el látigo. Empieza el látigo porque es marica. ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? En lugar de, no lo digo como crítica, sino como reflexión, que me parece súper potente, porque cuando de verdad hacemos las cosas solo para nosotros, a lo mejor no nos damos tanto látigo. A lo mejor. El único problema es que cuando las queremos hacer para nosotros, también a lo mejor no las hacemos. Porque pues nadie está esperando nada de nosotros, entonces pues marica, lo hago mañana. Bueno, aparte es supremamente poderoso el tema de como de escribir para uno, y que lo que decía Lina, como que igual está la emoción y la acción, y que es inevitable que intente uno como automáticamente mezclarlos, pero me parece poderoso, es como ese acto de conciencia de no hacerlo, que uno se obliga un poco por seguir las instrucciones del juego, que también va a eso, como, ok, ahorita que estamos siguiendo las instrucciones nos percatamos pero es también esa invitación a que en una cotidianidad reflexionemos de por qué no lo hacemos, o que de pronto sí nos queden cositas y empecemos a, en algunos instantes, darnos cuenta de esas cosas. Total. ¿Quién quiere seguir? También aquí, no sé, aquí hay personas que no han, perdón, dale de una, ahorita Katherine sigues, pero también hay personas que aquí no han hecho el ejercicio. Si quieren contar también cómo están habitando sus espacios y cómo son sus rutinas y qué reflexiones han obtenido alrededor, también está buenísimo que hagan intervenciones. Ajá. Dale, Katherine. Bueno, hola. Bueno, yo quería decirles nada más que el hecho de hablar por aquí también me hace parte como del ejercicio, porque pues yo también suelo como estar en reuniones así en Zoom y eso, pero pues nunca pongo como la cámara o hablar, entonces también es como un ejercicio interesante para mí porque pues digamos que no es como algo obligado, pero siento que le ayuda a uno mucho como a liberarse de esos miedos de hablar, pues frente a personas conocidas o desconocidas también, porque pues digamos, no sé si les ha pasado que uno también hace reuniones por Zoom con la familia y eso, pero pues también es diferente. Y bueno, sí, también lo que hablaban justo ahorita me pasó también porque uno, claro, cuando uno escribe, este ejercicio también me ayudó mucho porque yo escribo para mí, pero pues no, hace rato no lo hacía, entonces me pareció chévere como explorar otras formas, tanto de los audios, de escribir, pues para otra persona, no para uno. Y sí me pasó mucho que como que empecé a hacer los escritos como fluidos, a ver qué pasaba, pero pues sí me di cuenta que estaba muy desordenado, o sea, como que no, sentí que la otra persona no iba a entender porque además eso estaba, bueno, entonces como que lo reorganicé y cuando dijeron lo de como que fueran más acciones específicas, entonces sí, también para mí fue difícil como hacerlo como simple, por decirlo así, porque pues quería como agregarle cosas, pero decía, bueno, si no tienes emociones, sino que la persona siga como el pie de la letra, entonces fue algo también diferente para mí por ese lado. Bueno, el texto que recibí, pues también sentí eso, yo dije, no, lo hice como demasiado frío porque fue como la lista, y la persona que me envió fue muy bonito porque era como muy narrado, como yo decía en un audio, que era como una película, como un personaje, entonces me pareció muy chévere. O sea, lo narró muy bien y logré como, a pesar de que es una vida muy diferente a la mía, como logré sentirla, a pesar de que tampoco narraba mucho las emociones, pero fue muy bonito sentir como la vida, sí, la cotidianidad de otra persona que sí es muy diferente a la de uno. Entonces, por ejemplo, digamos, cocinaba, pero pues yo no suelo cocinar, entonces eran cosas como muy, muy diferentes. Pero sí me pareció pues muy interesante el ejercicio, tanto de los audios. Y también recordé, pues quería como recomendarles está en YouTube, que se llama, es como una especie de documental que se llama Life in a Day, que es algo así como que reunión de muchas partes del mundo, cada uno grababa 24 horas de su día y luego editaban como que lo unían todo en un solo video, por si lo quieren ver, que me parece buenísimo. chévere también.
interesante. Y muchas gracias. No, gracias a ti, Catherine. Juan Pablo, aquí te hicieron una reflexión muy chévere sobre tu texto. Yo quisiera saber si alguna manera de saber quién leyó el texto de cada uno. Hay una ¿Quieren? manera, tenemos Me una generó lista. demasiada curiosidad pensar y ver las caras de las personas. Pues, Uy, sí, entonces, total. no puedo pensar a quién le tocará, quién le habrá tocado mi texto, qué habrá pensado, qué habrá sentido. Bueno, ya Carol, ya sabemos quién leyó. Juan Pablo. ¿Quieren saber? Pues si quieren, Yo sí. pues les contamos ya o escuchamos más como intervenciones y ya les contamos después. No, que está previsto. Bueno, lo mejor para el final. Sí, o sea, entonces. no, aquí tenemos un Excel, aquí Está re... hay orden. Ajá. Sí, ¿Quién iba a quiere decir seguir? algo chiquito sobre lo que decía Catherine, que me llamó mucho la atención, y es el tema que es como las emociones que ella sentía a partir de una lista, bueno, de un relato de acciones, y es muy lindo como a partir de las acciones pasan dos cosas y pasan, a mí me parece como mágicamente, y es uno siente pues, sus propias emociones, pero al mismo tiempo está sintiendo o de alguna forma estás intentando sentir las emociones de ese otro. Entonces, no sé si me hago entender muy bien, pero es como que suceden dos procesos paralelos en el que uno siente ciertas emociones por leer un relato, pero al mismo tiempo tú te pones un poquito en esos zapatos de ese otro y de cómo se siente esa otra realidad. Y a mí eso es algo que me parece mágico, me parece súper poderoso, como al hacer un ejercicio colectivo, porque igual si estamos conversando acá, al final somos personas como que no nos conocemos en persona, pero estamos charlando de unas cosas que son supremamente íntimas. Y eso es también muy bonito. Entonces, y poderosísimo. Entonces, pues eso me parece. Sí, es un ejercicio de empatía, total. Entonces, continúen. ¿Quién más quiere decir? ¿Quién nos quiere contar? Hola, Juan David. Hola, me llamo Juan David. Bueno, yo tengo varias ideas, voy a tratar de ser conciso y ojalá tengan sentido, pero igual sé que de alguna forma, ya sea aquí o más adelante, las podremos seguir desarrollando. Pues lo que decía Geraldine sobre algo muy íntimo, yo pienso que uno, bueno, es algo con lo que yo lucho, que es como cuando uno dice cómo estás, cómo amaneciste, que se vuelven palabras que uno usa muy naturalmente, como parte de los códigos de formalidad que tenemos. Yo a veces las siento mucho cuando le pregunto a las personas, pero no estamos acostumbrados a que la otra persona realmente piense, sienta que uno está interesado en saber en qué es lo que le está pasando. Entonces yo creo que este ejercicio es chévere por eso, porque uno ya sabe de entrada de que va a haber alguien más que le va a interesar lo que tú haces, así sea lo más mínimo. Y esas son las conversaciones que a veces no nos damos la oportunidad de tener, porque uno siente, no, si digo que hoy me dio por comerme un sándwich de mantequilla de maní, pues ¿a quién le va a interesar? Entonces para mí fue bonito eso, sentir como esa conexión con otras personas, y creo que Carol fue la que lo dijo o Pamela, de que estamos más, que hay como una conexión, pero a la vez entendemos que cada persona tiene una rutina muy diferente. Pero en mi caso yo trataba de así fuera algo que no tuviera nada que ver, de ver cómo me relacionaba yo con esa actividad o con esa emoción. Entonces la persona que me tocó a mí tiene hijos, yo no tengo hijos. Pero entonces para mí, ¿qué son esos hijos? De pronto para mí el hijo es una ilustración que estoy haciendo. Entonces no sé si eso es algo que le haya pasado al resto de personas, pero yo siempre me inclinaba a encontrar eso que así fuera la conexión más loca. También por el lado del Zoom y de que ahorita nos sentimos muchas veces limitados a estos medios, y una de las grandes preguntas es cómo podemos, como no estar siempre conectados a la tecnología. Entonces sí se puede, porque desde nuestras casas hubo momentos en que
desconectamos los medios digitales y que ya sea escribiendo a mano o como nos fluyera más, como plasmar esas ideas, esas emociones, utilizando los audios. Entonces me pareció interesante también ese ejercicio de explorar cómo estar uno conectado desde la forma en que ahorita nos brinda la tecnología y la posibilidad que nos dan nuestros propios espacios. También pues yo también sí me cuestionaba bastante si lo estaba haciendo bien, de que al principio comencé a borrar audios que estaba grabando y luego llegó un momento donde dije, bueno, como sea que me salga, lo voy a enviar porque tampoco quiero estar todo el tiempo en esas y como dejarse llevar uno un poco por esa intuición. Entonces yo siento que puede que haya muchos audios interesantes por sí solos, pero lo bonito del ejercicio es que ya conectados con lo que dicen las demás personas adquieren mucho más valor. Siento que es más fuerte haciendo parte de un todo. Entonces, bueno, ahí esas son como ideas varias que me han surgido pues, de lo que varios de ustedes ya han dicho. Y Lindo. pues contento de participar, gracias por la invitación y por el resto de ustedes atreverse a hacer algo distinto. Divino, Juanda, gracias. Muchas gracias. Sí, digamos que con lo que dices de las tecnologías, me Yo voy un parece... segundo al baño, perdón. Vale, iba a decir una cosa y es que, exacto, como que está bueno y a mí me parece súper interesante jugar con ambas cosas, jugar como con el estar presentes y el estar pues habitando estos espacios y en este momento estas cotidianidades que están un poco raras, pero al mismo tiempo jugar a utilizar estas herramientas tecnológicas de una forma en la que no nos absorban ellos a nosotros, pero pues que nos ayuden a comunicarnos en verdad. Entonces, digamos que jugar con los diferentes lenguajes también es algo que es bonito, porque empezamos como con habitar, crear una lista escrita, y entonces al comienzo yo me acuerdo que en la lista de las instrucciones les pusimos que fuera mano alzada, y escribir a mano alzada tiene como una connotación diferente a, digamos, después pasarlo cuando lo pasamos al computador para que pues, la persona que lo recibiera lo entendiera, porque digamos, uno, pues obvio, todos somos diferentes y a algunos les funciona más una herramienta que otra, pero de pronto a mano alzada nos salen ciertas cosas menos mentales, menos cuadriculadas y pueden salir palabras desordenadas y eso es como una forma del lenguaje. Y luego, el hecho de que entraran los audios como para contar la segunda parte, nos parecía, o sea, tiene como toda su razón de ser, nos parecía muy bonito como el escuchar las voces y el ver como esos cambios de voz que puede haber entre una persona cuando lo escribe a cuando lo habla. Porque igual no estamos jugando como entre personas que no nos conocemos y después decir, ok, Carol escribió esto, pero estos son sus audios sobre un habitar de otra persona. Es muy interesante como jugar con esos lenguajes y listo, en el audio estamos utilizando la herramienta de la grabadora del celular porque pues es lo que tenemos al alcance, pero eso también nos ayuda ahorita a conectarnos y como a escucharnos y a hacer lo que después vamos a construir con Lina para que ustedes y todos nos escuchemos como la experiencia. Entonces, nada, eso quería decir. Y lo otro, como que decía Juan al comienzo sobre la pregunta de cómo estás y cómo amaneciste, uno cómo se siente, me parece que es brutal porque creo que, por un lado, uno puede tener la conciencia de preguntarlo como realmente importándole pues cómo se siente la otra persona, emocionalmente hablando, pero también es una pregunta que se vuelve automática y a la que automáticamente también respondemos bien o mal. Y entonces cancelamos un montón de emociones a veces que están ahí y que las cancelamos con un bien o mal. Y yo me acuerdo, como en un taller que estuve de resolución, de transformación de conflicto, en donde literal nos obligaban un poco en todas las sesiones, como no pueden decir bien o mal, como exploren sus emociones. Entonces como que nos saludábamos normal, como hola, ¿cómo estás? Y uno siempre automáticamente dice un bien.
como así después venga otra emoción. Pero entonces era como pararse y sentarse a pensar, me siento cansada, me siento feliz, me siento asustada, todo esto, y me parece como un chiqui ejercicio también como de conciencia en estas cotidianidades que es muy bonito. Y ya, eso quería contar. No sé quién más quiere hablar. Voy yo. Dale. Vamos. Hola, espero todos se encuentren muy bien. De antemano me disculpo de pronto por mi conexión a internet que está un poco inestable y por los ruidos de mi barrio que es bastante activo. Pero bueno, estoy muy No feliz pasa nada. de compartir este espacio con todos ustedes. Em, Hacer esta actividad fue una cosa súper chévere y un poco mágica porque llegó en un momento de la cuarentena que me estaba preguntando por terminar de entender cómo habitar esta etapa tan extraña que había sido para todos. Un poco de contexto, yo tengo 2 trabajos y estoy en 6º semestre de comunicación audiovisual. Entonces había sido muy complejo tratar de que todo encajara muy bien. Justo cuando empezó la cuarentena, yo dije, esto va a ser espectacular porque ya no va a haber tiempos de desplazamiento, va a ser mucho más fácil conectarse con todo el mundo, esto va a estar increíble. Y no, o sea, semana y media después yo estaba enloquecido, no me daba el tiempo para hacer nada, duraba 12 horas frente al computador, era una locura todo. Y tardé bastante, más o menos un mes en tratar de organizar todo y que por fin como que todo fluyera mejor. Entonces, ya cuando estaba terminando ese proceso, entré a hacer live y entonces me llamó muchísimo la atención la actividad, sobre todo porque desde siempre he sido muy chismoso por las historias y por la vida de otros y sobre todo por tratar de entender la complejidad de lo humano, ¿no? Y siento que esta actividad nos lleva es precisamente como lo veníamos hablando, a la conexión con lo humano y a entender que como humanos somos muy complejos y que vivir nuestras vidas implica, pues es como el resultado de un montón de experiencias, ¿no? Entonces es increíble pensar que a pesar de que estemos en la misma ciudad, vivamos cosas tan distintas, que hablemos el mismo idioma, vivamos cosas tan distintas, que una ventana signifique algo tan increíble para una persona, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas a mí realmente me emocionan mucho y no sé, me parecen súper interesantes. Entonces, desde que salió la propuesta de la actividad, pensaba siempre en eso, ¿no? En descubrir las vidas y los significados de otras personas. Eh, el empezar a desarrollar la actividad fue chévere, digamos que logré encontrar la manera, durante el día, como les digo, como que estoy siempre muy ocupado y corriendo, entonces lo que hice fue anotar por todas partes, anotaba mucho sobre lo que hacía además, y al final del día ya traté de organizarlo. Incluso en la primera versión que le envié a Lina, a pesar de que traté de organizarlo todo, fui muy extenso y sobre todo muy descriptivo en las actividades. Entonces Lina me recomendó que tratara de reducirlo pues sí, como describir Ese las fue un poco mi acciones. error, perdón. Fue mi error porque como fue un ejercicio de liberarnos, yo soy controladora. Entonces solo lo hice contigo y después dije, no le voy a dar instrucciones a nadie más. Y por eso aquí hay una respuesta, perdón que te interrumpa, Santiago, y es que Carolina, por eso recibiste 2. Porque decidimos que, o sea, no íbamos a enviar la segunda opción, que es Lina controlando, diciéndole a Santiago que envíe las cosas más específicas, sino, no, o sea, como tú lo enviaste, fue como tú lo sentiste. Entonces a Carolina, Orjuela, le enviamos los 2 que hizo Santiago. No, creo que no fue Caro. Fue ¿Estoy Valentina. equivocada? Fue ¿Estoy Valentina. equivocada? Fue Valentina. Ah, fue Valentina. Ah, perdón, fue Valentina, perdón, sí. Perdón. Pero bueno, por eso Eh, recibiste 2, Valentina. Entonces, bueno, digamos que el proceso de escribirlo también fue muy interesante por lo que ya habíamos hablado también aquí un poco y es darnos un momento de pensarnos y sentir qué es lo que estamos haciendo a diario, que a veces se nos vuelve paisaje desde el cómo estás, cómo nos relacionamos con otros, hasta las actividades más simples, ¿no? Igual ya cerrando ese proceso de nuevo que siento fue muy importante para mí de tratar de que todo encajara, siempre me había esforzado por tratar de encontrar espacios para mí, que igual era muy complicado. Aparte, yo vivo solo en esta habitación, entonces 5 metros cuadrados como que es muy poco espacio para tratar de traer toda la vida aquí. Entonces, había sido un reto constante durante ese mes y medio de cuarentena.
pero al final salió una actividad súper chévere que me gustó el hacerla. Cuando recibí el otro texto también fue muy interesante. Recibí el texto de una persona que vive en Madrid. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que eh, temprano en la mañana decidió meditar. Y yo cero de meditación, pero cero, o sea, nada. Yo había escuchado la experiencia y que me hablaban, mejor dicho, maravillas de la actividad, pero nunca me había atrevido ni a hacerla ni a explorarla. Entonces, un día antes de que yo decidiera desarrollar la lista, me puse a investigar como de qué iba, le pregunté a mis amigos qué hacían, descubrí que la mayoría meditaba y yo no me había enterado jamás. Y no sé, como que solamente esa actividad me llevó a descubrir, a aprender un montón de cosas que aprender para mí es súper crucial en la vida. Y, y entonces como que eso me emocionó mucho más. Y ya el día que lo decidí hacer un domingo, si no estoy mal, o era un lunes festivo, precisamente para darme la tranquilidad de disfrutar la actividad. Fue increíble. Algunas cosas también me llevan a pensar en no sé, por ejemplo, esta persona, como estaba en Madrid, la cuarentena ya estaba un poquito más flexible, entonces en la noche tuve la oportunidad de salir y era como que preguntarme a mí, yo, ¿qué estaría haciendo yo si esto no estuviera pasando? ¿O qué tal si pudiera salir? También como preguntarme si realmente extrañaba esa cotidianidad afuera, no sé, un montón de cosas que igual disfruté mucho. En general la actividad fue increíble y ahorita en el cierre escuchar a Valentina contando su experiencia sobre vivir la actividad o las actividades que escribí, increíble, increíble porque eh, realmente sí me esforcé porque la actividad de alguna manera tuviera algo de interesante o de trascendente. Entonces, escuchar que ese feedback tan increíble es brutal, brutal. Y ya, no sé, creo que por ahora es todo lo que tengo por decir. Me parece súper interesante que más adelante nos descubramos Dice Valentina para que esto terminar parece de... amigo secreto. Literal, literal, sí. Es un juego amigo secreto, pero mucho mejor. Esta experiencia es increíble. Y ya, bueno, pues por ahora esto. Qué lindo, Gracias, muchas Santi. gracias, Juan David, Santiago. ¿Quién más quiere contarnos? ¿O quién más que no haya participado en la actividad quisiera contarnos algo? Yo quiero hablar. Vamos. Oli, Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y gracias por el espacio, porque de verdad es increíble como algo de lo que yo reflexionaba es lo hermoso que es observar al otro. Y de ahí, o sea, al observar al otro, como uno también poder como cambiar ciertas cosas en uno, no sé, como, o sea, lo que hacemos, habitar cotidianidades de otra persona y yo decir como mi cotidianidad, qué cambia a esta persona o qué, sí, como que puedo yo también tomar de ahí y quizás agregarlo a mi cotidianidad. Y digamos en la mía, en la que a mí me tocó, había algo que me encantaba y era la descripción de los alimentos que comía. A mí, o sea, como que me parecía placentero leer literal la descripción tan minuciosa de comí, no sé, como esto con esto y lo otro, y no sé, eso me pareció demasiado curioso y bonito. Entonces creo que de ahí también surge pues muchas como reflexiones en eso, en cómo el otro vive su vida, en cómo el otro quizás le da una observación más que todo como a ese espacio de comer, a ese momento consigo mismo comiendo, no sé. Y es una de las cosas bonitas que vi como después del ejercicio que me tocó. Entonces sí, como fue muy bonito porque también lo que decía Katherine, creo, que al limitarnos quizás a escribir acciones, yo también decía, pero quiero escribir un poquito más, quizás quiero ser más específica, quizás quiero darle más herramientas a la persona que me lea, porque pues a veces como una acción no, sí, como que puede estar ahí abierto a como muchas cosas. Entonces, creo que también igual fue un poquito específica porque no quería como limitarme, pero sin embargo yo decía, yo quiero escribir más, pero nada, o sea, como que eso también es parte del ejercicio de decir, bueno, es lo que hay,
También creo que es dejar volar la imaginación en cuanto a, bueno, me imagino a la persona que haría en este momento, cómo lo hizo, cómo, qué más, luego, pues no sé, como que siguió. Sí, como también en ese momento imaginarnos qué más pudo haber hecho, qué pensó, de pronto si no escribió qué sintió al hacer eso, entonces qué sintió, imaginarse quizás uno eso también me pareció brutal porque pues, como decimos, es ponernos como en los zapatos de otra persona, de ser empáticos y quizás con las acciones y con lo que hacía decir uno, bueno, yo cómo me sentiría y cómo se hubiera sentido esa persona. Entonces creo que nada, me gustó mucho, fue un espacio muy bonito, fue, como le decían otras personas, como sacar ese tiempo del día de uno para, sí, como para habitar otro día de otra persona y eso es genial, porque creo que es lo que vemos a veces cuando leemos y es, sí, como ponernos en el papel de otra persona, como decir, uff, o sea, a este personaje le pasó esto y esto y esto, pero sin embargo queda ahí, o sea, como que lo leemos y ya, pero en este espacio creo que es tanto leerlo como actuarlo, o sea, como vivirlo, y es de las cosas más bonitas que pues pudimos hacer como en este ejercicio. Y eso es todo y gracias por el espacio, Linis, y por Gerald también, pues, por abrirnos como estos ejercicios así súper creativos y chéveres. Qué chimba. Gracias a ti, Michelle. No, Ay, pues, yo quiero decir una cosita ahora. a ver, Dale, vale. Que la anterior chica intervino, se me vino a la mente algo y es que, bueno, los artistas en cuanto al arte dramático o al arte escénico, normalmente tienden a vivir algunos días por algún periodo de tiempo como en el cuerpo de otra persona o en los pensamientos de otra persona. Y me acordé, de hecho, haciendo la tarea, no lo había sentido, pero en este momento recordé que en un ensamble que hice con mi grupo, que era en base a la carta, el papel que yo misma creé fue de una mujer a la cual su hija se le había perdido, bueno, se había ido o no sabía nada de ella y era a causa de que ella era maltratada sexualmente por su padrastro, era abusada. Entonces ella no sabe nada de la hija y yo recuerdo que para hacer como la exploración de este personaje empecé como a imaginar este personaje, a investigar sobre este personaje y creo que esta experiencia también se relaciona en qué pasa si nosotros y nosotras vivimos los días de otra persona y desde un color, digamos, el color de esta persona era muy oscuro cuando yo hice este trabajo y el color de la persona que pues ya sé quién es, que me dio en esta ocasión era un color muy claro, entonces yo creo que también los días o las personalidades de las personas son como colores también. Entonces creo que era, no sé, eso me apuntó. qué chimba. ¿Quién sigue? ¿Quién nos falta? Erika, ¿quieres decir algo o no? Sí. Bueno, voy a intentar hablar. Es que yo soy súper tímida, entonces como que es muy fácil Tranqui. para mí como escribir o mensajear, que de hecho en este ejercicio yo todo el tiempo le estuve mensajeando a Lina, como me sentía la persona más insegura. Era como no sé cómo hacerlo, ¿será que relato, escribo párrafos? ¿Será que escribo oraciones? Me acuerdo que de hecho le mandé como un pantallazo, una foto a Lina preguntándole y Lina era como, no, sí, así está súper bien, que sean como acciones, que sea puntual. Y era como, o sea, esta persona no me va a entender. Me sentí, o sea, fue súper angustiante, pero al mismo tiempo fue muy como liberador. Eh, y el ser consciente de que, o sea, postergo demasiado las cosas, que son cosas que sé, pero que como que uno lo sabe, pero no es como que, ah, sí, yo soy así, ah, sí, yo soy así. Y llega momentos en los que, hey, en serio, como tenés que ponerle cuidado porque tenés que cambiar esas cosas. Entonces, eso me pareció muy interesante. Hubo un momento en el que no sabía cómo hacer y era cuando ya me iba a ir a dormir, era como, ¿cómo hago? Escribo lo que voy a hacer, después me acuesto a dormir o me acuesto a dormir y después al otro día escribo lo que hice. Era como que raye, pero bueno, lo logré. Y cuando recibí el otro ejercicio, me quedé como, o sea, mi primera reacción fue, yo lo hice mal, porque esta persona hizo un relato, entonces yo hice las cosas mal.
y era como, no, soy una boba porque lo hice mal. Después, obviamente, recurrí a Lina, Lina, mira, no sé qué, y Lina fue como, no, no te juzgues, no juzgues, trata de sentir, vive lo que te mandaron, Fresca. Pues ella fue y lo miró y me dijo como, sí, pero no, Fresca, relájate. Y yo, bueno, perfecto. Y tengo que confesar, o sea, tuve un problema con mi celular, pero me pareció como difícil el vivir lo de otra persona. Para mí era como, ¿cómo lo hago? Esta persona es casada, yo no soy casada, esta persona trabaja, yo no trabajo, esta persona hace yoga, yo no hago yoga, ¿será que tengo que seguir al pie de la letra? Esta persona desayuna esto, yo no desayuno esto, Dios mío, caos. Pero, pero después fue como, voy a dejar el drama y la bobada y pues ya, o sea, voy a vivirlo y más bien voy como a, mi ejercicio fue, voy a leer y releer y cada que lea como que en los audios, dependiendo como del estado emocional en el que esté o la hora del día en el que esté, pues así mismo se van a notar diferencias como en los tonos de voz y así. Entonces, pues eso, me encantó, llegué a este ejercicio porque estoy estudiando fotografía en Barcelona y empecé a seguir a Lina y amé su trabajo, todo lo que hace. Después hizo el en vivo con Geraldine, vi que Geraldine hizo una maestría que me parece locura total. Entonces dije como, esto es muy interesante y son cosas que siempre me han llamado la atención, pero que me freno mucho y es como, pero esto cómo se hace, pero soy muy de cuestionarme y al final del día me cuestiono tanto que termino no haciendo nada. Entonces, pues nada, ese fue mi ejercicio y lo amé y soy la persona más feliz y me decidí a hablar porque, como decía alguien ahora, hasta esto de Zoom, yo soy cero Zoom, estoy en clases y apago la cámara, tengo cintica, hablo lo menos posible, todo me genera como pánico escénico, no sé. Entonces yo soy más bien como estar acá detrás de las cortinas y que nadie me vea, pero no sé, me ha parecido como muy empoderador todo lo que como lo que cada uno ha dicho y me parece que es muy interesante el estar viviendo estas cosas en diferentes partes del mundo, en una temporada que literal es como algo global y el poder ver cómo uno se puede identificar con sensaciones del otro y emociones. Una parte en la que la persona pues, que yo tuve el ejercicio tenía un taller con su esposo y decía que le generaba angustia, aunque ella fuera, que todo fuera a salir bien, pero siempre le genera angustia como tipo de cosas así. Y para mí fue como 100% me identifico con esa persona. O sea, todo es angustia para mí. Y ya. Genial, muchas gracias, Erika. Qué chimba que te atreviste, que te estamos viendo. Y gracias, gracias. ¿Qué sigue? ¿Quién nos falta? ¿Alguien más quiere decir algo? Si no quieren hablar, también está bien. Sí, es validísimo. Los silencios son válidos, Total, muy válidos. total. ¿Carol? Dale. Sí, pues yo quería comentarle pues comentarles un poco con el tema de Juan Pablo, ahora que sé que está aquí. Que por ese detalle de la ventana, lo que me pasó a mí particularmente es que en la casa donde vivo, enfrente, pues está el monte, y es monte pues selvático. Y justo al ver la ventana, enfrente había una plantica que fue chistoso porque en el audio de la mañana yo decía que no me acordaba cómo se llama esa flor. Y en el de la noche, dije como, empecé el audio diciendo como, ay, era una liconia. ¡Yay! Divino. Sí, fue como, entonces, por ese detalle de ver la ventana, vi esa liconia que ya había visto, porque es que es impresionante, es como monte, y es una florecita nomás ahí de liconia. Y yo la había visto cuando estaba como amarillita, y al asomarme me di cuenta que ya estaba roja. Y fue como, uff, fue un detallito así de fina coquetería, que gracias a... Lo curioso fue que yo me imaginé otra cosa, como cuando él hablaba de una ventana no existente o algo así, yo me imaginé era como que no tenía vidrio o algo así. Entonces,
Pues mira por mi ventana. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, la Liconia de nuevo. ¡Qué chimba! Gracias, Juan Eso Pablo. es. Preséntanos a tu Hermoso. hijo, Juan Pablo. ¿Alguien más? Hola. Hola. Ay, divino. Qué bello. ¿Quién más Eh, quiere contarnos? ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que esta experiencia de compartir, a mí me parece súper importante el tema del tiempo, de cómo cuando estamos hablando, estamos como empoderadas porque estamos contando nuestra historia, estamos expresando todos nuestros sentimientos, pero también el tiempo que pasa mientras no estamos hablando porque estamos escuchando a los otros, eso a mí me parece súper potente. Y de verdad que todos hayan estado aquí como conectados y como no tienen que hablar porque con los cuadritos uno ve los gestos y estamos todos como de verdad escuchando y siguiendo con el ejercicio de la empatía. Eso es como súper potente y queremos agradecerles de verdad por contarnos cada uno su experiencia, por hacer el ejercicio. La idea es que de verdad queremos crear un contenido, sea el que sea, salga como salga, con todas las aventuras, incluyendo esta tercera parte que la grabamos para mostrárselos a quienes no estuvieron, pero también para tener este insumo y esta memoria. Geraldine, ya aprendí una cosa nueva todos los días, aprendo Geraldine, esta memoria de memoria emocional de todas sus palabras y de todos sus comentarios y gestos. Entonces me parece súper bacano. Y la verdad, muchas gracias por todas sus intervenciones y contar sus experiencias sobre todo. Siento que el solo hecho como de hablar de las emociones ya de por sí es súper potente. Y, y nada, como que ya para un poco cerrar pues este circulito de actividad que estuvo muy especial, que igual no está totalmente cerrada por lo que dice Lini, que el Exacto. objetivo es crear unas cositas desde nuestra forma de crear, con esas cosas que ustedes nos enviaron, para que quede ese registro, esa memoria de lo que fue esto. Pero también a mí como que me gustaría, en nombre mío y en nombre de las dos, Sí, dar una invitación y un poco como la razón de ser de este ejercicio y de lo cotidiano como tal. Para mí me parece que, a mí me parece que es súper importante y súper, tiene un potencial muy grande, y es que pues normalmente uno, o sea, todo lo que comentábamos nosotros, como que las cotidianidades que son, esas cosas que repetimos día a día, que sí, o sea, como definición es esa, como repetir acciones día a día, día a día. Pero entonces a mí me parece que muchas veces, como lo mencionaban varias personas, uno invisibiliza y saca la conciencia de esas acciones porque se vuelven automáticas y porque, como decía Juan Pablo, como que de pronto uno busca refugio en ciertos espacios, pero lo otro lo hace automático y reserva espacio solamente para ciertas cosas. Entonces, yo siempre como que, o bueno, siempre no, pero en estos últimos años que le he metido como ganas, emoción, investigación a la cotidianidad, me pongo a pensar y es como, ¿qué pasa cuando esos actos, esos hábitos inconscientes los volvemos conscientes? Como que va muy de la mano de esta frase que habla de lo personal es político, y es como que tiene un poder muy grande en el sentido que nosotros nos hacemos conscientes de cómo habitamos y de nuestros hábitos y, digamos, nuestros rituales, que también pueden ser como diferenciadores ahí, y cómo nos cuestionamos sobre ellos, que es, o sea, que es básicamente lo que pasó hoy. O sea, cuando nos cuestionamos sobre, uy, yo esto lo estoy haciendo muy automático, o intento habitar lo de otra persona, y es supremamente difícil. Para mí también fue difícil como en mi experiencia propia, pero eso también me parece clave, y es como, porque intentamos siempre buscar ejercicios como fáciles, maravillosos, románticos, pero ¿por qué no incomodarnos? O sea, incomodarnos también tiene como esa posibilidad y ese poder de hacernos pensar y de transformar cositas ahí adentro sobre cómo estamos viviendo.
Y entonces, digamos, eso pasa cuando estamos hablando como de nosotros mismos como individuos, pero entonces llevarlo al otro nivel, que fue también lo que se quiso hacer con este ejercicio, de habitar una cotidianidad de otra persona y de otra persona que no conocemos, es llevar como la empatía así como a un nivel de, o sea, como difícil y poco, digamos que cercano a nosotras, pero jugar a eso. De acuerdo. Entonces, nada, para mí siento que habitar lo cotidiano en uno, o sea, reconocer esas cosas conscientemente y ese ejercicio de habitar lo cotidiano en el otro, tiene un potencial como no solo transformador y sanador como de nuestras propias experiencias, sino también empático y colectivo, que, o sea, yo no me canso de decirlo, que tiene como un potencial y una fuerza muy política. Y es desde estas cotidianidades y desde estos Pequeñas. hábitos que, si bien son muy poéticos, y eso también es lo poderoso, como que al mismo tiempo tiene como muchas ramas por donde uno lo puede como tomar. Y, y no sé si Lini quiere decir algo Sí, no, o sea, sobre eso. no, lo estás concluyendo. O sea, que yo también también como cierre y como reflexiones es que digamos que la fuerza en eso que es lo cotidiano, que es como un movimiento que vemos que simplemente nos atraviesa porque no nos paramos a observarlo, pues la potencia está en nos permitimos mirar para asombrarnos con los momentos y los sucesos pequeños. Porque, o Exacto. sea, uno se puede asombrar como desde el hecho de que nos preguntemos de verdad cómo me sentí hoy porque me levanté. Entonces, o sea, permitirnos el asombro en lo cotidiano es lo que genera otros discursos. Y Ujú, yo creo que es donde radica la fuerza también de la creación y precisamente de lo político, porque nos ujú. estamos permitiendo pensar las cosas que pasan eh, velozmente. Exacto. Entonces, no. Y pues yo siempre tengo como una frase que me parece súper importante y es la importancia de la atención y de la intención. Y cuando hacemos las cosas con atención, las cosas, o sea, mejor dicho, la frase es: la atención energiza, la intención transforma. Y yo creo que eso es súper poderoso, llevarlo a lo cotidiano, a lo rutinario, esos monólogos que en este momento son monólogos compartidos, porque son nuestras vidas internas, pero llevándolas a compartirlas con el otro, y eso es súper potente. Entonces, Ujú, pues, eso es como también la reflexión, o sea, siempre vivir desde la atención y desde la intención de las cosas. ujú. La Y algo, atención es, nos despertamos, vimos nuestras acciones, la intención es, quiero vivir este día dándome cuenta de cómo estoy viviendo este día. Algo tan ujú. sencillo como eso. Y algo también que le da como una particularidad a este ejercicio, pues es el contexto en el que estamos y que no son per se unas cotidianidades habituales, Total. porque a todos se nos transformó de alguna forma esa rutina normal. eh, y entonces hacerlo como en este intersticio extraño en el que estamos ahorita y o sea, como que haberlo hecho como en varias semanas también, a mí me pasó que en la primera semana, como cuando propusimos la primera parte, yo estaba sintiendo ciertas cosas en cuanto a la cuarentena. Ahorita estoy en otro mood diferente y Total. eso también es súper bonito como ver cómo uno va avanzando y cómo este espacio histórico también nos está permitiendo ese tipo de reflexiones. Porque digamos, yo normalmente mi proyecto en un momento cuando yo lo planteaba en cuanto a las cotidianidades y en cuanto a habitar cotidianidades, yo lo aplico mucho y me gusta pensar mucho en el espacio público. O sea, yo de formación soy arquitecta, entonces como que el reivindicar, habitar el espacio público también es súper poderoso, pero estamos en la casa. Y yo hablo de espacios comunes y es como, bueno, ahorita, ¿cuáles son nuestros espacios comunes? Ya no estamos en un parque o estamos como en una, no sé, es una cosa rara, pero digamos, estamos en una casa, eh, pero entonces, ¿qué espacios comunes hay dentro de esa casa? O ahorita en estos espacios virtuales, Ese es donde en el verdad, espacio público hoy. Hoy en exacto, día Zoom es el espacio público. exactamente, entonces como en esa búsqueda de un espacio común en este contexto, pues llega el habitar las cotidianidades per se, o sea, más allá de que sea afuera o adentro, es como, pues como reflexionamos y cómo las habitamos. Y nada, pues
como también para mí, para finalizar, yo siento que la cotidianidad y lo cotidiano es una herramienta, pues como les decía, de conciencia, de crear conciencia y de ser conscientes, de crear vínculos, porque esto que estamos haciendo es dialogar y formar vínculos de alguna forma desde la experiencia, desde el juego y desde las instrucciones que llevamos a cabo, y, y también de crear, como un poco lo decía Lini, como narrativas comunes y al mismo tiempo narrativas propias. Entonces, como que jugar a las dos escalas paralelas me parece súper bonito también. Y no sé, eso quería decir yo. Muchas gracias. No De sé si verdad, quieren. muchas gracias por tomarse casi 2 horas para Ujú. estar aquí. Muy Sí, no bonito, o sé si sea, quieran comentar algo como final, si ya nos despedimos, como Yo nada. quisiera saber a quién le ¿a quién les corresponde. tocó? Ay, sí, Exactamente. ese es El el final final. de Amigos Secreto. Espérense que yo tengo aquí abierta Listo, amigo la secreto. Dale, lista. Gerald, cuéntanos. De los que estamos acá, hay un par, creo que las personas no están aquí, como que no alcanzaron a asistir, pero por lo que hemos contado, creo que la mayoría estamos ahí como medio presentes. Sí. Entonces, pues bueno, sabemos que Carol fue Juan Pablo, ¿verdad? Pamela, espérame un segundo. ¿Dónde estás, Pamela? Geraldine, Dime. es que quería decir que ahí en el chat escribieron que alguien quiere decir algo antes. Ay, Pues no. perdón, sí, no leí. Claro. Dale, de una, habla mientras yo voy aquí organizando. Cuéntanos, Jonathan. Jonathan, no te escuchamos. Ah, ya. Hola. No es Jonathan. Ah, No, No, no pero es Jonathan. el que escribió no Ah, fui yo. perdón. Ah, perdón. JG. Listo, sí, soy yo, Jessica. Hola, Jessica, Jessica. contanos, ¿cómo estás? Perdón. No, tranquila. No, pues digamos que lamentablemente no estuve en el ejercicio porque vi el post de Lina como 2 semanas después o algo así, entonces dije, bueno, ya que embarrar. Pero estaba pendiente como de los resultados que iban y como de las experiencias de todos. Y mientras todos hablaban, solamente se me ocurría pensar en una película que alguna vez vi, no sé si algunos de ustedes la hayan visto, que se llama Cuestión de Tiempo. Es hermosa. Hermosa. Yo me acordaba por lo que ustedes decían, porque digamos que parte de algunas cosas que decían era como, yo escribía y me arrepentía y no quería y borraba el audio y me daba pena y la chica también que te decía que te escribía todo el tiempo, ¿no? Como así está bien, así está mal, ¿no? Entonces como que siento que tenemos el hábito de arrepentirnos de lo que somos, ¿sí? Como todo el tiempo estarnos juzgando, dándonos palo, ¿no? Y entonces creo que con el ejercicio me pareció importante fue que para todos fue muy impactante el hecho de no sentirse juzgados, ¿no? Y de darse cuenta que lo que estaban haciendo era parte de, pues era parte de vivir, ¿no? Era parte de no arrepentirse de lo que uno es. Entonces cuando hablaban yo sentía que incluso ese hecho de decir, le escribo a Lina para ver si está bien o no, o borro los 3 audios que ya he hecho y ya estoy contado. Creo que eso hace parte de nosotros, ¿no? De lo que cada uno es, y eso para mí es súper valioso. Entonces, pues nada, quería solamente como mencionar lo de la película, que simplemente tienes el hoy, tienes el día de hoy para vivir, no tienes más y no te puedes arrepentir, y incluso si tuviéramos el poder de arrepentirnos, muchos de nosotros no nos arrepentiríamos de lo que somos ni de lo que hacemos. Entonces, nada, pues quería decir eso y ya. Ahora Gracias, sí lloré. Jessica. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Bueno. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O nos decimos el amigo secreto? Listo. Ah, Yo, sí, aquí. alguien dice. Aluti. Ay, Aluti. ¿Qué va a decir, señora? Les presento a mi mejor amiga. Ella no hizo el ejercicio. Ay, ¿qué pasa? Que entonces lo escribirá. Ah, listo, nos va a escribir porque no tiene micrófono. Cuéntanos, señora. ¿No hizo el ejercicio? Estoy aquí de chismosa, dice. Me encanta esta expectativa, como todos Total. leyendo. Las diferencias del lenguaje, ¿sí ven? O sea, hablado, escrito, leído. Escrito, sí, total. Sí, además, bueno,
Además que leer en la voz de otra persona también es otro ejercicio. Ujú. Es otro ejercicio. Si quieres, entonces, o mientras Alu escribe todo el texto, ¿alguien más? Yo, Vamos, Ahora sí, Jonathan. Jonathan. Alu, te vamos a leer cuando lo escribas todo, ¿vale? Dale, Jonathan, eh, cuéntanos. les cuento, yo quise participar, pero por cuestiones de tiempo, pues la vez pasada, ¿cierto? Esta actividad Cuestión ya de lleva tiempo. como varias etapas, sí, sí, no estoy mal. Pero sí me quise conectar ahorita que viene el Instagram de Lina. Yo dije, bueno, voy a conectarme a ver si alcanzo a participar o algo así, pero bueno, ya la actividad iba muy avanzada, entonces, nada, me parece muy chévere. Es una actividad que nos hace de pronto ponernos en los zapatos de los demás, de pronto por cierto momento pensar cómo piensa otra persona. Y no sé, quisiera saber si de pronto ustedes van a hacer una actividad similar, como para estar pendiente, porque es que la diferencia de horario me mata totalmente, porque yo estoy acá en España, entonces como que a veces no me conecto a la hora que la gente está conectada y sí, me he perdido como muchas cosas en general, no solamente de Lina, sino cosas que quiero ver y pues En la son... vida. Pues, Gerald, ¿quieres contestar tú? Pues no sé, obviamente, yo creo que sí, con Lini lo seguiremos hablando. Este ejercicio fue muy bello porque fue muy espontáneo también, como que Exacto. nosotros queríamos en un comienzo hacer un Instagram las dos como compartido, charlar con las personas, y le propuse como que hiciéramos un ejercicio así para que se saliera como de lo instantáneo de un Instagram Live. Y fue fluyendo y fue fluyendo de esta forma tan hermosa en la que vamos como un mes, yo creo que de ejercicio, o Total, 3 semanas, un mes más o menos, me corregirán, y me pareció súper poderoso. Entonces, ¿Es mi impresión o fue el 11 de mayo? no me acuerdo, Ah, no, fue sería el muy lejos. 14. El 14, sí, el Fue 14. 14, sí. Pero sí, La fue como ubicación. un jueves cuando empezó, o sea, Sí, fue un jueves, sí. se cerró ahorita. Y pues nada, claramente yo creo que sí, con Lini nos seguimos ideando Sí, cosas, les sería, exacto. contaremos y sería genial. Yo digamos que tengo un proyecto que va un poco hacia las experiencias y es una cuenta que se llama en Instagram Lo que Habitamos y va un poco de esto, pero en varios contextos, por así decirlo. Ahorita estamos hablando de habitar cotidianidades, pero habitar tiene muchas escalas. Entonces, digamos, nosotros podemos habitar nuestro cuerpo, que para mí es como nuestra primera casa, hasta el ecosistema mismo. Y todo igual se va intercalando paralelamente porque pues esto es un sistema y no hay una cosa como sin la otra. Pero entonces sí, la idea es como que por ahí estaremos posteando y yo estaré proponiendo diferentes actividades, algunas como que ya tengo yo programadas como individuales, pero pues si con Lini se nos ocurren cosas, pues claramente ahí estarán Total. y les avisaremos por redes porque me parece un ejercicio súper potente, súper bonito. Total. Y ya. Pero sí, Jonathan, o sea, digamos que en este paraguas de habitar y de lo que habitamos, o sea, te invito de verdad a que sigas a Gerald porque, o sea, esta mujer se está craneando cosas todo el tiempo. Pero sí, obviamente queremos crear y pues ¿Cómo nos aparece sentaremos Gerald a... ¿Cómo? Discúlpame, ¿cómo aparece Gerald en Instagram? Ella Pues, parece como... Ah, bueno, bueno, como el Instagram de artista es como Geraldine Ramírez Art, como aparece aquí mi nombre, pero Sí. el proyecto como que es más experiencial, digamos, es de experiencias afectivas y colectivas en espacios comunes, así es como es su explicación corta, es Lo que Habitamos, como Ok. @lo que habitamos. arroba lo que habitamos, exacto. Entonces Y sí, eso, sí. pero sí están Pues ahí. estaremos pensando cositas, pero pues obviamente esto toma tiempo. Exacto, sí. Como que Entonces sí. y también me parece que son bonitos como instantes en donde no sea como, bueno, yo tengo cierto conflicto con la palabra productividad, entonces como que las cosas como con su tiempo y con su fluir me parecen muy importantes. Entonces, digamos, acá se concluye esto, pero seguramente en otro momento que vuelva como a confluir esa energía, sucederá. Y les Exacto. contaremos y estén atentos y ahí nos vemos.
Sí, pero fue muy lindo verles las caras, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, si Alu comentó. Aluti sí comentó algo. Si Dice, quieres, ¿lees? y solo quiero que sepan que esta sensibilidad es la que transforma esta sociedad que tanta empatía necesita, así que le agradezco a cada corazón que se tomó el tiempo para conectarse con su interior y con este ejercicio que quedé antojada de hacer. Claramente le agradezco a este par de mujeres por crear este espacio tan hermoso. Y pues, Lina, vos ya sabes todo, sos luz. Y si lo van a repetir, cuenten conmigo, compartirlo en Yo Creo en Cali. Ah, bueno, esta señora es la dueña de Yo Creo en Cali, que es pues la reina de Cali, para que cada vez se despierten más personas a sentir. Genial, sí. Gracias, amor mío. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Falta de verdad, decir por los estar. nombrecitos. Esperen los nombres. Ah, sí, verdad. Y ya olvido. terminamos. Entonces, Iván Pamela. ¿Qué Pamela? A Pamela. Tú leíste mi lista. ¿Quién leyó el mío? A ti te leyó. Dame un segundo. Voy. Catherine Santa María, que también está por acá. Sí, Catherine leyó a Pamela. Acá. Sí. 12. A Catherine la leyó Juan Pablo. Mira. Quería darle las gracias a Catherine porque siempre quise aprender a tocar guitarra. Solo me sé el intro de una canción de Nirvana. Es la que no siempre se aprende. Eso, no. Sí, total. Entonces, ¿pero a Catherine no le tocó una persona casada? No, yo la leí a ella. Entonces, no, es que estoy como confundiendo los relatos de la cabeza y que pensé que ahorita que Catherine, que dijeron que me... O sea, Pamela me leyó a mí. Ya. Kate leyó a Pamela. Ya. ¿Sí? Y Juan Pablo leyó a Catherine. Y Carol leyó a Juan Pablo. Valen leyó a Santiago. ¿Sí? ¿Vamos bien? Espérense. Santiago leyó a Julian, que es la chica de España, pero que no está hoy con nosotros. Juan David leyó a Sandra Ponte, que tampoco está hoy con nosotros. Tampoco está. Porque sí me dijo que tenía que estar con los hijos. También era el tema de los hijos, pero pues que después le pasábamos el audio. A Caro. Un segundo. Caro tiene una chica que se llama Ana María Cardona, que tampoco pudo estar. Y a Erika. Un segundo. ¿Dónde estás? Natalia Toro, que Natalia Toro es una chica también, no está, pero es una chica de Cali, que tiene un proyecto muy bonito, que se llama Nomad Project, y es también como sobre alrededor de la creatividad. Yo le hago aquí cuña, pero bueno, alrededor de promover la creatividad, y es caleña. Sí, es ella. Bueno, Natalia es ella. ¿Y quién falta? Lini. Yo leí creo que a Michelle. A Michelle, sí. Sí, yo viví la vida de Michelle. Y Michelle leyó la de Carlos Cabas, que hoy no ¿Quién está. me leyó a mí? ¿A ti, Juan? Sí, me perdí. A ti te leyó Sandra Ponte. Ella no está ahorita. Se llama Sandra Ponte. ¿Y yo a quién leí? No, tú leíste a ella. ¿Y quién me leyó? ¿Quién vio a Juan David? ¿Quién te leyó a ti? Ya te Esto es un juego muy raro. Es Inception. Es un amigo secreto, a ti te leyó muy Carol. Complejo. ¿Qué? No, mentiras. No, porque dijo algo que no. A ver. Un segundo, tengo una duda. Juan David es el 9 y a María Cardona, Anita Cardona. Sí, Cardona. Leyó a Juan David. Sí. Ay, yo también quisiera saber quién me leyó a mí. A Valentina, tú eres la 20. Yo te leí a ti. Ay, sí. ¡Qué sorpresa! Sí. Y Lina, ya Lina te dijimos. Yo a Michelle, sí. Y a ti te leyó Sandra Ponte, que no está. Sí. Pero pues a ellos les me mandaremos. Contó. Ella me dijo, yo creo que me tocó tu texto, sin saber.
Buenísimo. ¿Alguien Pero bueno. faltó? Creo que los dije a todos, ¿sí? Aquí, a mí, ¿quién me leyó a mí? ¿Quién te leyó a ti? 4. Gloria, que creo ¿No que está no aquí? está aquí. No. Creo que es alguien, ella me ha escrito, creo que está en otro país. No, pero puedo estar confundida. No lo Sí, sé. ella me escribió que estaba con mal internet. No sé si de pronto al comienzo ok. del chat se alcanzó a conectar, pero ya no está. Ok. Pero sí, igual lo hizo. Igual, pues como decimos, como hicieron los ejercicios, después les mostraremos lo que construyamos con eso. Sí. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, en Y verdad. vayan a almorzar. Sí, está apenas para los que están en otras Ah, bueno, geografías, es verdad. ¿no? Pero Pame no, Erika no. ¿Quién más Pero está? muchas Jonathan. gracias. Jonathan. a cenar, exacto. Y nada, no, Bueno. muchas gracias y pues sí, estén atentos de nuestras redes a ver qué otra cosa se nos ocurre para que confabulemos y pensemos mucho. Bueno, un abrazo para todos. Esto queda guardado. Vamos a ver dónde lo subimos. Pero esto está totalmente grabado. Nuevamente, todos nos aprueban aparecer en esto. Gracias. Muy bien. Al final bueno, no se voy a hacer una cortó. foto. Al final Sí, no se no se cortó. cortó. Me salió un mensajito de estos vainos que decía como, te regalamos, ahora ya no hay límite de nada. Tiempo Entonces, ilimitado. fue como, Qué miedo, yes. marica. Qué miedo esas cosas. Bueno, vamos a hacer una foto de una vez. Ay, súper, sí. ¿Listo? Cámara si pueden activar. Sería hermoso. Muchas gracias. Mi pelo de cuarentena. El pelo de cuarentena está divino. Si yo les mostrara mis pelos de cuarentena, son hermosos. Bueno. Voy a hacer la foto. Santiago, ¿alguien más? Aquí un Juan, Aluti. No, Juan es mi novio que está ahí como pendiente que todos estuvieran nos escuchando bien, está estuvo de vigilando. infiltrado. No, mentira. De una, listo. Entonces, 3, 2, 1. Esa vaina. Muy bien. Divinas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos y todas. Feliz tarde. Lo mismo, feliz tarde. Chao, que se me... No sé cómo no. Sí. Se está ensuciando mucho con la despedida. Solo... Y seguimos escuchando, pero ríete. Ay, yo no quiero colgar. que sale mi sobrino en toalla. Quedó registrado. Quedaste registrado en el video, Rafa. Cuídense mucho, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao. ¿Cómo sale un Ali?